Bien, el Señor les bendiga, hermanos y hermanas que se conectan al devocional de este domingo para nosotros acá en Australia. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús y deseamos que el Señor les bendiga, les fortalezca, les mantenga con bien donde quiera que este devocional les alcance, les llegue. Un saludo a los pastores en El Salvador, un saludo a los pastores en Sudamérica. La misión y la visión tiene que permanecer inamovible, ¿verdad? Sabiendo de que hemos sido llamados a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dios nos abra puertas, hermanos, para que podamos continuar con esta predicación de la palabra del Señor. Vamos a dar 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Recordando a los hermanos de la congregación acá en Oakley, en Melbourne, que este día no tendremos en nuestro culto congregacional porque los hermanos de la iglesia australiana van a estar ocupando el templo y debido a eso pues el culto no se podrá realizar de la iglesia de habla hispana, pero estamos acá para llevar a ustedes la meditación de la palabra, la enseñanza, la exhortación de la palabra, y para llevar a ustedes los cánticos, la oración y toda la bendición espiritual que ustedes puedan encontrar a través de este devocional. Vamos a venir al Señor en palabras de oración. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, en que podemos acercarnos delante de tu presencia para alabarte, para glorificar y bendecir tu nombre, Padre. Te imploramos la presencia tuya, oh Dios. Te imploramos la bendición tuya, oh Dios eterno, a lo largo de este devocional, oh Dios, y que tú lleves bendición, fortaleza, consuelo a través de este devocional, Señor amado. Bendice a cada persona que habrá de conectarse, bendice a cada persona que habrá, Dios mío, de estar, Dios eterno, ahí, Dios mío, esperando, Señor, la hora que este devocional de inicio, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos guíes y nos guardes y pongas en mi boca las palabras de bendición necesaria para la edificación de la iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, vamos a entonar algunos cánticos y de esta manera vamos a adorar al Señor. Hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Con mis manos levantadas hacia el cielo, aleluya, me presento ante ti, hoy mi Señor.
cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón, cántalo conmigo, con tu presencia. Llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Me amas. Una vez más. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena hoy mi corazón, aleluya, con tu presencia. Llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Aleluya. Dígalo. Llena hoy mi corazón con tu presencia. Sienta la presencia de Dios ahí donde está. Llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas, me amas. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Te lo debo a ti, aleluya. Te lo debo a ti. Maravilloso es
Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hay una bendición grande cuando adoramos al Señor. Mi experiencia es que cuando de alguna manera, en algún momento de la vida, me siento quizá desalentado o pasando por un valle de sombra, ¿verdad? Mi experiencia es que cada vez que agarro mi guitarra y empiezo a adorar y alabar y alabar y alabar al Señor, es como que si todo peso de opresión se desvanece y la vida en Cristo Jesús toma nueva fuerza, nuevos deseos para continuar adelante. Aleluya. Porque la alabanza y la adoración es un arma poderosa que nos ha permitido tener nuestro Dios para que podamos, aleluya, a través de la alabanza y la adoración, conquistar, derrotar las fuerzas opresoras del maligno. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Bien, hemos llegado, hermanos, al capítulo 22 en el estudio del libro de los Hechos, aleluya. Y si ustedes han notado, desde el versículo 21 desde el capítulo 20, en el capítulo 20 encontramos el viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia, en la visita de Pablo a la iglesia en Troas, en la ciudad de Troas. En el capítulo 17 en adelante encontramos el discurso de despedida de Pablo en Mileto, aleluya. Y en el capítulo 21 encontramos el viaje de Pablo a Jerusalén, lo que él se propone, ir a Jerusalén, debido que habían en las fiestas, había parte de esas fiestas que el pueblo de Israel celebraba para conmemorar la salida de Egipto, para conmemorar los años en el desierto y el tabernáculo, la fiesta de las cabañas, y toda esa serie de fiestas que venían. Entonces el apóstol Pablo culmina su tercer viaje misionero en Asia Menor, aleluya, y luego se propone ir a Jerusalén para adorar y estar allá en la época de las fiestas. Pero en muchos relatos esto es lo que nos relata que Pablo, antes de llegar a Jerusalén, llega a ciertas ciudades como Mileto, por ejemplo, donde Dios, a través del Espíritu Santo y a través de la iglesia que estaban en los diferentes lugares y a través de los ministerios proféticos, el Espíritu Santo le hace saber a Pablo lo que le espera cuando él llegue a Jerusalén. La idea no es detenerle a él en su deseo de llegar a Jerusalén, sino la idea del Espíritu Santo es que Pablo en alguna manera vaya apercibido de lo que le espera, ¿verdad? Que no le esperan, por lo menos de parte de los líderes de la religión de aquel entonces, de los judíos, no le espera ninguna fiesta de bienvenida, ni les espera persecución. Entonces,
en otro lugar llega a otra ciudad donde se aloja en la casa de Felipe, y Felipe tenía 4 hijas. Felipe el evangelista le llama. Tenía 4 hijas, doncellas, las cuales profetizaron y le dijeron a Pablo que todo lo que le esperaba en Jerusalén. Voy narrando todo esto porque a partir del capítulo 21, todo lo que continúa, y aquí vamos a ir un poco rápido, es una narrativa hasta que el libro de los Hechos culmina en el capítulo 28. Es una narrativa. Entonces, en el capítulo 17 del versículo 22, tenemos cuando ya Pablo está en Jerusalén, tenemos el arresto de Pablo en el templo. Y 21:17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. A lo largo de todo lo que hemos venido leyendo, se dan cuenta el rol de los ancianos. A mí me gusta enfatizar en esto. Porque los ancianos son autoridad dentro de la iglesia junto con el pastor. Aleluya. Toda iglesia debería tener un cuerpo de ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos? Los ancianos son aquellas personas que han permanecido fieles, son personas de buen testimonio, son personas firmes en su carácter, son personas con sus hogares muy bien formados, sus hijos bajo sujeción, todos esos requisitos, y ellos llegan a ser de esta manera ancianos en la iglesia. Aleluya. Bien, entonces lo primero que hacen es, y se hallaban reunidos todos los ancianos de la iglesia se encontraban reunidos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Acuérdese que Pablo en este momento está en Jerusalén y está narrando todo lo que Dios había hecho a través de su ministerio entre las naciones gentiles. Aleluya. Recuerde que Pablo es el apóstol a los gentiles. Aleluya. Aunque también vemos a Pedro predicando en Jope, por ejemplo. Encontramos a Pedro predicando en casa de gentiles como en la casa de Cornelio. Bien. Entre los gentiles. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Aleluya. En esto hay un detalle bien importante que tenemos que tener en cuenta. A pesar de que Pablo es el apóstol enviado a los gentiles, él nunca descartó la obligación impuesta por Dios de ir primeramente a los judíos que estaban en todas esas ciudades. Porque los judíos estaban dispersos por todas esas ciudades gentiles. Aleluya. Que no eran de la nación de Israel. Judíos creyeron. Ahora, cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Eran celosos de guardar los mandatos de la ley, aunque Pablo les había enseñado que la justicia en este tiempo presente, después del sacrificio de Cristo Jesús, la justicia no es por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios dada a nosotros a través de Cristo Jesús. Sin embargo, ahora en este momento se encuentra Pablo en Jerusalén. Está hablando a judíos y narrando a los judíos.
Aleluya. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. En esto hay un poco de un tema tergiversado, porque Pablo había enseñado todo de acuerdo a lo que estaba escrito en el libro de los profetas. Aleluya. Que Jesús, el Hijo de Dios, sería el Cordero inmolado que aparecería en esta tierra para cumplir toda la ley mandada por Dios al pueblo de Israel, para cumplirla. Cristo había venido para cumplir la ley. Él dice, no he venido para abrogarla, he venido para cumplirla. O sea, la ley, fíjese desde que la ley fue dada, creo que son muy contados y quizás ningún caso, hasta donde yo recuerdo, hay de un solo hombre que haya guardado la ley en su perfección, en su totalidad. No hay un solo hombre. Bien, pero aquí en este caso están diciéndole que Pablo había enseñado a apostatar de la ley de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres a los judíos, lo cual hay bastante mentira en esa acusación que se le hace a Pablo. Entonces dice en el versículo 22, vamos a ir un poco rápido porque esto es más que todo una narrativa. ¿Qué hay pues?, le preguntan a Pablo. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que ha venido. La multitud de judíos del pueblo de Israel se iban a reunir para escuchar qué Pablo tenía que decir. Entonces le aconsejan algo. Escuche bien, vamos leyendo y vamos meditando y vamos analizando y escrutinando la palabra, escudriñándola. Haz pues esto, le dijeron los ancianos a Pablo. Haz esto, pues, que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. La obligación de cumplir voto era el voto del nazareato, el voto como nazareos, y ya vamos a ver por qué. El voto del nazareo era un voto que el que se proponía hacerlo, lo hacía por cierto tiempo. Al cumplirse ese tiempo, esa persona, y entre uno de las condiciones, había varias condiciones. Una era no tomar, no beber nada que fuese fermentado. Esa es una de las condiciones, ni vino, ni sidra, ni ninguna cosa fermentada. Esa era una condición. La otra era no acercarse ni tocar el cuerpo de un muerto mientras duraba el voto del nazareato. Tercero era dejarse crecer el cabello. Dejarse crecer el cabello. Como en el caso de Sansón, ustedes recuerdan. Entonces, de esto le están hablando a Pablo. Haz pues esto, que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate. Aquel hombre había de purificarse primero antes de presentarse al templo. Purifícate con ellos y paga los gastos de ellos para que se resuren la cabeza, para que se corten la cabellera. Era una señal de que ahí terminaba el voto del nazareato, por el tiempo que ellos habían apartado.
Esto encontramos que Pablo en su segundo viaje misionero lo hace también. Bien, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo andaba ordenadamente guardando la ley. Esto no hay duda de eso. Dice en el versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Ahí ustedes se dan cuenta que estos ancianos que eran judíos de la iglesia que estaba en Jerusalén están haciendo una diferencia entre la iglesia de Cristo en el pueblo judío y la iglesia de Cristo entre las naciones gentiles. Y la diferencia era esta, que la iglesia de los judíos, continuaba guardando los preceptos de la ley. Y luego encontramos más adelante que el apóstol Pablo, específicamente hablando a los gentiles, a la iglesia en Galacia, les manda y les dice que ellos no tienen que guardar ningún precepto de la ley. Ningún precepto de la ley, excepto el evitar de comer todo aquello que fuere sacrificado a los ídolos, uno, de sangre de ahogado, tercero, de fornicación, todo ese tipo de cosas. Es que a los gentiles se les instruye para que ellos guarden, que no participen de ninguna de esas cosas. Sin embargo, los judíos, la iglesia en Jerusalén continuaba guardando el día de reposo, día sábado, continuaba observando los 10 mandamientos y los 600 y más preceptos de la ley de Moisés. Por eso Pablo escribe categóricamente diciendo de que en la carta a los Efesios, de que Dios de judíos y gentiles ha hecho un solo pueblo, derribando la pared intermedia que había entre judíos y gentiles, la cual era la ley. La ley era una pared de separación entre judíos y gentiles. Sin embargo, encontramos que Pablo hace mucho énfasis en esto, diciendo de que los preceptos de la ley son una cosa que a nosotros los gentiles no tendría que preocuparnos, lo mismo que a los judíos. Porque si alguien, dice el apóstol, pretende ser justificado por la ley, debe de guardar toda la ley, los 600 y más preceptos de la ley que escribió Moisés, incluyendo los 10 mandamientos. Y entonces esa justicia, dice el apóstol Pablo, para aquel que se somete a guardar la ley, ya no le es contada por don, por gracia. Ya no es justificado por gracia, sino que esa persona es justificada como recompensa por haber guardado la ley, como salario, dice el apóstol, por haber guardado la ley. Aunque en algún momento el apóstol Pablo escribe y dice, bueno, el que guarda el día de reposo, para Dios lo guarda. El que no lo guarda, para Dios no lo guarda. El que come, para Dios come, y el que no come, para Dios no come. Hablando acerca de la dieta alimenticia de los judíos, las cuales no comen carnes o cosas contaminadas.
Sin embargo, los gentiles, pues, estaban libres de comer todo lo que ellos quisieran. No había ley que se los prohibiera. Entonces, todos estos preceptos el apóstol Pablo. Bien. Entonces dice en el versículo 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Había de presentarse una ofrenda para estas personas que van a cumplir sus votos. Cuando ellos se rapaban la cabeza, la cabellera era traída al sacerdote. El sacerdote le encendía fuego y la ofrenda del cabello de ellos era mecida y el humo subía delante de la presencia de Dios. O sea, no era solamente raparse la cabeza, sino traer la cabellera al sacerdote. El sacerdote le prendía fuego, la mecía delante de la presencia de Dios y esto subía como ofrenda delante de Dios. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque aquellos hombres que entraron con él para presentar la ofrenda no eran judíos, eran griegos, eran gentiles. Entonces, según la enseñanza judía, según la ley judía, ningún gentil podía entrar en el templo. Ningún gentil podía entrar en el templo y presentar sacrificio. Pero no olviden ustedes que esto es un consejo que los ancianos de la iglesia en Jerusalén dieron a Pablo. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo, y escuche bien porque este punto es importante. Escuche bien, el apóstol Pablo en ningún momento refutó el consejo de los ancianos en la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué será? Porque el apóstol, siendo apóstol de Jesucristo, habiendo predicado por toda Asia, habiendo establecido iglesias en muchas naciones, en muchas ciudades en el Asia Menor, aleluya, aún considerábase a sí mismo bajo la autoridad de los ancianos de la iglesia en Jerusalén. ¿No tendría que enseñarnos a nosotros esto algo? Porque en este tiempo nosotros encontramos a hombres parados detrás de púlpitos, los cuales no se someten a la autoridad de nadie. Y ese ha sido uno de los más grandes problemas de las iglesias. Encontramos a hombres que andan como ellos quieren, como a ellos les da la gana, predican lo que ellos les da la gana. Ellos no están supervisados por nadie, no le entregan cuentas a nadie y no se someten a la autoridad de ningún hombre de Dios para ser supervisado por ellos. Ahora, ojo, porque tenemos que tener cuidado también a quien nos sujetamos. Porque hay hombres, para uno estar sujeto a la autoridad de alguien, esa persona a la que uno está sujeto tiene que ser un ejemplo. No tiene que ser un sinvergüenza
un mal hablado. Bien, pero estamos hablando del caso de Pablo. Estamos hablando que Pablo en ningún momento refutó la sugerencia de los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Simplemente se sometió bajo la autoridad de ellos. Y esto tendría que enseñarnos mucho a todos los ministros del evangelio de este tiempo. ¿Sabe que uno de los más grandes fracasos de la iglesia en este momento, uno de los más grandes, y lo repito y lo voy a decir siempre que tenga la oportunidad de decirlo, y que la Biblia me revele el mecanismo bajo el cual la iglesia tiene que operar cuando se trata de llevar el evangelio? Hay hombres que no están sometidos a ninguna autoridad y ahí andan parados detrás de los púlpitos estando en adulterio, siendo estafadores, viviendo desordenadamente. Pero ahí están parados detrás de los púlpitos y ellos creen de que pueden hacer lo que quieren porque a nadie tienen que entregarle cuentas. No están sujetos a nadie. Ellos no se someten bajo la autoridad de nadie. Y usted les pregunta y dice, no, es que yo estoy sometido bajo la autoridad de Cristo, pero ¿hasta qué punto es eso cierto? Si estuvieran sometidos bajo la autoridad de Cristo, no vivieran vidas llenas de sinvergüenzadas como la viven. Yo le digo porque yo viajo bastante. El Señor me ha dado la oportunidad de viajar bastante. Y he llegado a lugares donde los pastores parados detrás del púlpito dejan mucho que desear. Mucho que desear. Aleluya. Por eso es tan importante el estar sujetos a la autoridad. Y una de esas autoridades son los ancianos de la iglesia. El pastor y los ancianos son autoridad de la iglesia. El pastor tiene la autoridad para corregir a los ancianos y llamarles la atención en el amor de Dios, la sabiduría y la misericordia de Dios. Pero de la misma manera los ancianos. Si un pastor anda desordenadamente, los ancianos tienen toda la autoridad para llamarlos al orden. Para llamarlo al orden. Fíjese en este caso el apóstol, sometiéndose bajo la autoridad de los ancianos. Aleluya. Lo cuestionan. Lo primero que hacen cuando Pablo llega a Jerusalén es cuestionarlo. Preguntarle que explique si todo lo que se dice de él es cierto. No nos enseña a nosotros, no nos tendría que enseñar a nosotros eso muchas cosas. Vamos a dejar hasta acá el tema, pero lo vamos a continuar el próximo domingo. Porque es necesario que estas verdades se digan, hermanos. Es necesario que estas verdades se digan. Porque para nosotros poder ser la luz del mundo y la sal de la tierra, nuestras vidas tienen que andar en orden delante de Dios. Aleluya. Vamos a entonar un cántico más, aleluya, y a orar, y luego de allí dejamos cerramos el devocional. Aleluya. Un cántico muy bello. Oh pecador, si tú supieras comprender cuando te llama la voz del Salvador,
acariciar tu corazón, para después sentir el gozo de su amor. Porque luchar por no escuchar que una vez en el Calvario por tu alma se entregó, que por amarte así vino a morir aquí, para mostrarte que en él hay salvación. Aleluya. Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor, y que hay una gloria que te espera más allá. Hoy, con grande fe arrodillado ante su altar, le pedirías perdón, brindándole a él tu corazón. Porque pensar de que mañana podría ser que tienes tiempo de pensarlo una vez más. Si sabes tú muy bien de que quizás al fin mañana ya no vuelvas a vivir. Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor, y que hay una gloria que te espera más allá. Hoy, con grande fe arrodillado ante su altar, le pedirías perdón, brindándole a él tu corazón. Aleluya. Maravilloso cántico. Bien, vamos a orar y de esta manera vamos a cerrar el devocional de este día. Un saludo, mi hermana Doris Carrasco. Un saludo a todos aquellos que han de ver el devocional. Aleluya. Un saludo a todos mis hermanos y hermanas. Compartan este video, hermanos. Envíenselo a los pastores. Envíenle a los hermanos que necesitan una palabra. Muchas veces estamos perdidos en el camino, hermanos, y esta palabra puede ayudar a aquellos que en algún momento quizás se han extraviado. Bien, el Señor me los bendiga. Padre que estás en gloria, bendice a cada uno de aquellos que se conectaron y bendice a cada uno de aquellos que habrán de conectarse para el devocional de este día, Padre eterno. Oh Señor Jesús, llega hasta sus hogares, llénalos de gozo, llénalos de salud,
Llénalo de bendición espiritual. Bendice sus finanzas. Bendice sus matrimonios. Bendice sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, Padre eterno. Oh, en el nombre de Jesús, derrama bendición sobre tu iglesia, Padre bueno. Aleluya. Amén. Amén. Bien, el Señor me los bendiga, mis amados y amadas hermanas, y será hasta el próximo domingo. Aleluya.